Filadelfia, JB. Perfecciona tu vida con la palabra de Dios. Síguenos en Facebook, Twitter, YouTube, /Iglesia Filadelfia JB y nuestras reuniones en vivo a través del live stream de nuestra página web. Leo las Santas Escrituras en el libro de San Juan, capítulo 3, versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí. La palabra rabí significa maestro. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu, ¿qué pasa? No puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿tú eres maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad, viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén y amén. Oremos, santo, cierre sus ojos, disponga su espíritu. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, coloco en tus manos esta palabra y oro para que tu espíritu hable a través de mi boca. Señor, toma mi vida, úsame como un instrumento en tus manos, y que cada palabra que salga de mi boca lleve ese sello inconfundible del Espíritu Santo. Bendice a mis hermanos y dales gracia y sabiduría para entender tu palabra y para ponerla en práctica. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy voy a empezar un tema que lo he titulado El nacimiento espiritual. La historia nos lleva a hablar de un hombre. Su nombre es Nicodemo. Este hombre era un religioso en la época de Jesús, un hombre principal de la sinagoga. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que era una persona muy conocedora de la palabra, sabía mucha Biblia, digámoslo así. Además de esto, era un líder espiritual en Israel. Dice que era uno de los principales. Eso quiere decir que hacía parte del Sanedrín judío. El Sanedrín era la corte real espiritual. 70 ancianos la conformaban en Israel. Eran los líderes religiosos en su época. En pocas palabras, este Nicodemo era un hombre ante los ojos de los demás, un hombre espiritual, un hombre conocedor de la palabra, un hombre que sabía mucha palabra de Dios. Y este hombre vino de noche a Jesucristo porque quería hablar con él. Cuando él llega allá, lo primero que él le dice a Jesús es rabí, maestro. Hay que observar que Nicodemo no reconoce a Cristo como el Mesías, sino un maestro más. Nicodemo era un maestro, era un rabino. Así que Nicodemo estaba poniendo a Cristo al mismo nivel que él. Cuando él le dice maestro, sabemos que ha sido enviado de Dios. Mire que no le dice tú eres Dios, sino que Dios te ha enviado, porque nadie puede hacer los milagros que tú haces si Dios no está con él. Entonces el Señor inmediatamente se da cuenta que a pesar de que este hombre sabía tanta Biblia, era un principal, digámoslo, en la época de hoy era un pastor. Este hombre no era salvo. Y esto me deja una tremenda enseñanza, que una persona puede saber mucha Biblia y terminar en el infierno. Este es el tema que yo quiero tratar hoy: el nuevo nacimiento. Así que sin más preámbulo, me voy con mi primer punto. Nicodemo y Jesucristo. Allá está en la pantalla. Nicodemo y Jesucristo. Voy a leer un pensamiento que escribí. Nicodemo era un líder religioso que pensaba que por ser descendiente de Abraham y por guardar la ley de Moisés era suficiente para heredar el reino celestial. ¿Quién entendió ese pensamiento? Él decía: yo estoy hecho.
soy judío, hago parte del Sanedrín, soy un líder espiritual en Israel, soy obediente a la ley judía y a los ritos, como la circuncisión, etc. ¿Qué me espera? El cielo. Ese era el pensamiento de Nicodemo. Él decía, yo ya estoy hecho. Y cuando llega Jesús le dice, ¿quieres ir al cielo? Tienes que nacer de nuevo. O sea, lo que él le dijo, todo lo que hiciste, estudiaste, te preparaste, no sirve para nada si tú no naces de nuevo. Voy a leer Juan 3, el mismo pasaje, pero lo voy a leer en la versión NTV. Ya les expliqué esto, así que no voy a seguir explicando, para que lo entiendan más fácil. Había un hombre, lean la pantalla, había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús. Rabí, le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Mire, hermano, la forma en que él trata a Jesús. ¿Qué le dice? Rabí, maestro. Sabemos que Dios te ha enviado, pero no le dice tú eres Dios, sino que Dios te ha enviado. Lea estos pensamientos. Nicodemo reconoció a Cristo como un maestro, un rabí, pero no como el Mesías prometido. En otras palabras, Nicodemo veía a Jesucristo como alguien similar a él. La fe de Nicodemo, ¿cómo era la fe de Nicodemo? Ayúdeme, ¿cómo era? Imperfecta, intelectual, y no servía para su salvación. Le voy a explicar ese último pensamiento, déjemelo ahí un momentico. ¿Cómo era la fe de Nicodemo? Imperfecta, intelectual, pero que no sirve para la salvación. ¿Sabía usted, hermano, que mucha gente tiene esa fe? Cree en Cristo, pero no lo obedece. Segundo punto, Nicodemo y el nuevo nacimiento. Nicodemo y el nuevo nacimiento. Ahora, antes de entrar en mi segundo punto, quiero hacerle una pregunta que se me pasó. ¿Por qué Jesucristo le dijo a Nicodemo que necesitaba nacer de nuevo? Porque no lo reconoció como el Mesías. Y la única forma en que usted nace de nuevo es si usted reconoce que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Rabí, él le dijo, no, ningún rabí, mi hermano. Yo soy Jesucristo, el Hijo de Dios. Jalémosle al respetico, no se ponga a mi nivel. Yo soy creador, usted es criatura. Yo soy Dios, usted es creado. Por eso necesitas nacer de nuevo. Nicodemo y el nuevo nacimiento. Lea este pensamiento. En términos humanos, óigame, en términos humanos, Nicodemo era un buen hombre. Pero en términos celestiales, era un pecador como cualquier otro. ¿Quién entendió ese pensamiento? En términos humanos, pues uno dice, hombre, el hombre es pastor, es un estudioso de la Biblia, sabe, predica, es líder espiritual. Este hombre es una gran persona. Pero para Dios este hombre no había nacido que de nuevo, era un pecador como cualquier otro. Juan 3:3. Acuérdese que estoy leyendo, ya le leí la versión antigua, ahora déjeme leerle la nueva, ¿no? Juan 3:3. Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. A menos que tú nazcas de nuevo, olvídate de ver el reino de Dios. Pero es que yo sé harta Biblia, no me interesa. Es que yo predico, tampoco me interesa. Es que yo hago milagros, menos me interesa. A menos de que tú nazcas de nuevo,
no puedes ver el reino de Dios. Tremendo, ¿no le parece? Pensamiento. El Señor Jesucristo le muestra a Nicodemo que todos sus logros religiosos no servían para alcanzar el reino celestial. Nicodemo necesitaba nacer espiritualmente. Yo quiero oír un amén si entendieron esto. Usted puede ser teólogo. Usted puede haber estudiado teología en Marte, en Júpiter, haber hecho una especialización teológica en Plutón. Pero si usted no ha nacido de nuevo, todos sus títulos espirituales no sirven para nada. Y vuelve alguien a decirme, ¿y cómo sé entonces si he nacido de nuevo? Si es una nueva criatura. Si usted ha nacido de nuevo, tiene que ser nuevo, hermano. Si usted todavía vive en lo viejo, es porque no ha nacido, hermano. Punto. Por sus frutos los conoceréis. Tercer punto. Las razones del nuevo nacimiento. Las razones del nuevo nacimiento. Voy a leer un pensamiento. Nicodemo necesitaba el nacimiento espiritual porque al igual que toda la humanidad, su espíritu estaba ¿qué? Muerto. Iglesia, vamos a leerlos todos, por favor, mire la pantalla, lo vamos a leer todos. Diga, Nicodemo necesitaba el nacimiento espiritual porque al igual que toda la humanidad, su espíritu estaba ¿qué? Muerto. Oiga, increíble, este man sabía Biblia, la lata, era líder, era pastor, era, mejor dicho, era el duro. Y estaba muerto espiritualmente. Increíble, increíble. Voy a leerle algo de David, el rey David, pero se lo voy a leer en la versión nueva. Usted léala en la vieja, no importa, igual. Salmo 51:1. Salmo 51:1. Atienda la pantalla. ¿Qué dice David? Ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable. A causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados. Lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados. Pues reconozco mis rebeliones, de día y de noche me persiguen. Contra ti y solo contra ti he pecado, he hecho lo que es malo ante tus ojos. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. Pues soy pecador de nacimiento. A ver, repítalo. Soy pecador de nacimiento. Así es desde el momento en que me concibió mi madre. ¿Quién reconoce que comete pecados desde que nació? Desde pequeñitos hacemos cosas malas. Alguien dirá, no, ¿cómo que no? ¿Usted no ha visto a un bebé irse y pegarle el arañazo en la cara al otro? Para quitarle un juguete o no sé. No le quita el juguete, sino primero le clava las uñas. La pregunta es, ¿quién le enseñó a ese bebé esta conducta? Diga, nadie. Viene en el paquete. Lea otro pasaje, Efesios 2:1. Efesios 2:1. ¿Qué dice Pablo? Estoy leyendo la nueva versión. Antes ustedes estaban muertos. ¿Por qué no se lo dice a su hermano? Dígale, hermano, usted antes estaba, mire, llevado, estaba muerto. ¿Pero por qué? ¿Por qué estaba muerto? Siga leyendo. A causa de su desobediencia y de sus muchos pecados. Vivían en pecado, al igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios.
Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto de enojo de Dios, al igual que todos los demás. Iglesia, présteme su atención. Pablo dice que antes todos estábamos ¿cómo? No, yo no oigo nada. ¿Cómo estábamos? Muertos. ¿Por qué estábamos muertos? Porque vivíamos en pecados, en desobediencia. Mire iglesia, que Nicodemo pensaba que como él era judío, que como era descendiente de Abraham, que como era fariseo, que como era miembro del Sanedrín, ya estaba hecho, tenía el cielo ganado. Cristo le dice: ni sueñe, mijito, usted necesita que nacer de nuevo. Romanos, el apóstol Pablo en Romanos lo aclara mejor. Romanos 3:9. Dice Pablo en Romanos 3:9: ahora bien, llegamos a la conclusión de que los judíos somos mejores que los demás. Y él mismo dice: olvídese, para nada. Tal como acabamos de demostrar, todos, sean judíos o gentiles, todos están bajo el poder del pecado. Como dice las Escrituras, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios, todos se desviaron, todos se volvieron inútiles, no hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Cuarto punto, el nuevo nacimiento y el Espíritu Santo. El nuevo nacimiento y el Espíritu Santo. Voy a leer un pensamiento. Para nacer espiritualmente es necesaria la obra poderosa del Espíritu Santo. Si usted todavía vive en pecado, es porque usted no lo dirige el Espíritu Santo. ¿Cuál espíritu lo estará dirigiendo? Juan capítulo 3 versículo 4, nueva versión. Juan 3:4. Nicodemo dice: ¿qué quieres decir? Exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le contestó: te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace del agua y del Espíritu. El ser humano solo puede producir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. ¿Quién entendió esto? El ser humano puede producir vida humana, pero la vida espiritual no la puede producir el ser humano. La vida espiritual nace del Espíritu Santo. Cuando usted realmente nace de nuevo, cuando usted realmente recibe a Cristo, cuando usted realmente se convierte a Cristo, el Espíritu Santo entra a su corazón y le da vida a su espíritu humano. La obra, lea este pensamiento, la obra del Espíritu Santo es incomprensible y silenciosa, pero es totalmente real. Vamos a leerlo todos, por favor, repita: la obra del Espíritu Santo es incomprensible, es silenciosa, pero es totalmente real. Juan 3:7. Lea en la pantalla porque estoy leyendo de la nueva versión. Juan 3:7. Así que no te sorprendas cuando te digo: tienen que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere. De la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. ¿Quién de los que está aquí ha visto que su vida ha ido cambiando? Usted dice: yo no sé, yo antes hacía esto, ahora no me gusta. Antes fumaba, yo parecía una chimenea, hacía bolitas, le metía las bolitas en la bolita, le metía una flecha a las bolitas con el cigarrillo,
y ahora a 20 metros alguien está fumando y siento un fastidio enorme. ¿A quién le pasa esto? ¿Por qué? ¿Porque el pastor Abraham lo convirtió? No, porque usted nació de nuevo por el poder del Espíritu Santo. Pastor más Facebook igual a bendición para el alma. Encuentra a nuestro pastor en www.facebook.com/nuestro pastor.